Ese es nuestro compromiso con ustedes. Un periodismo diferente, activo, tan diferente como lo es el Canal 22. Este domingo a las 10 de la noche, otra emisión de 70-20-22. Otra manera de hacer periodismo y otra manera de hacer televisión. Lo esperamos. Buenas noches, bienvenidos al programa número 90 de Economía al Cuadrado. Esta semana voy a tocar dos temas. Primero voy a hablar un poco de las novedades que ha habido en cuanto a la cuarentena, sobre todo orientadas al gobernador Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires. Y quiero explicar que se entienda lo que vamos a ver. Primero y ante todo, ¿qué están haciendo en realidad nuestros gobernantes? Esto es lo que voy a explicar. Nuestros burócratas con el Estado, para variar, están actuando en forma inmoral, no mienten. Primero, punto número uno. Como ya hemos explicado, las actividades esenciales no se pueden definir desde lo colectivo. Ningún burócrata puede decir qué es esencial para una sociedad. ¿Por qué? Porque lo esencial se define desde el ser humano, desde la individualidad, desde cada uno de nosotros. Como yo siempre digo, para el escultor es esencial esculpir, para el actor es esencial actuar, para el músico es esencial tocar música. ¿Por qué? Porque son las actividades a través de las cuales se logran los medios que ellos tienen para poder alcanzar sus fines, que sus fines son primero sobrevivir, después desarrollarse y finalmente progresar. ¿Y de dónde provienen estas especializaciones del escultor, del actor y del músico? Como decía von Mises, de la división del conocimiento. Todos nosotros somos individuos. Todos nosotros somos individuos, unos diferentes al otro. Cada uno con habilidades diferentes, con intereses distintos. En consecuencia, cada uno de nosotros sabemos hacer determinadas cosas mejor que otras. Entonces, cuando comprendemos esto, nos damos cuenta que a partir de esta división del conocimiento, nosotros nos especializamos. Y a partir de esta especialización, nosotros nos orientamos porque mejor sabemos hacer determinadas cosas. Y lo que mejor sabemos hacer, lo aplicamos ¿a qué? A poder transformar nuestro entorno. Y a partir de interactuar con nuestro entorno, lograrnos los medios para alcanzar los fines. Entonces acá nos damos cuenta que lo esencial es en realidad exclusivamente una variable de la esfera individual y que responde a nuestras características, intereses, habilidades intrínsecos de cada uno. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque lo mismo sucede con el bienestar. El bienestar es algo que pertenece a la esfera individual. Entonces, podemos definir el bienestar desde lo individual y nunca desde lo colectivo. Existe mi bienestar individual o lo que para mí es mi bienestar individual y existe otras funciones de bienestar, una función por cada uno de ustedes que están del otro lado de la pantalla. Y mi función de bienestar individual va a ser una.
y va a ser totalmente diferente a la función de bienestar de cada uno de ustedes, que a su vez también van a ser diferentes cuando comparamos cada uno de ustedes entre sí. ¿Y cuál es el punto? Esta función de bienestar individual, que es diferente para cada uno de nosotros, es diferente para cada uno de nosotros porque emana exclusivamente de nuestra individualidad. Individualidades todas diferentes unas con respecto a las otras. Y responde, como ya dije, a nuestros diferentes intereses, gustos, habilidades. Por consiguiente, el punto es que no se pueden sumar, porque son totalmente diferentes entre sí. Entonces, a partir de mi función de bienestar individual y con la función de bienestar individual de cada uno de ustedes, no se las puede sumar de manera de llegar a una función de bienestar social, colectiva. No existe. ¿Por qué sumar peras con manzanas, con sandías, con zapallos? No se puede. Entonces, por ejemplo, yo soy un señor, digamos, X. Y en función de mis gustos, mis preferencias, yo tengo mis curvas de indiferencia, que pueden ser X1, X2, X3. Y dentro de estas variables puede estar mi miedo a enfermarme o contagiarme de COVID. Llamémoslo X4. El orden donde yo ponga X1, X2, X3, X4, Xn, cuando junte todas las variables que son relevantes para mí, me corresponde a mí solo. Entonces, todas estas variables hacen a mi función de bienestar. Y yo la voy a querer maximizar, esa función de bienestar, en línea con cada una de estas variables, como yo individualmente las ordene, sujeto a una restricción presupuestaria. Bueno, hay otro señor, llamémoslo señor I. El señor I, en su función de bienestar individual y en línea con sus curvas de indiferencia, que emanan de gustos, preferencias, totalmente diferentes a mí, él construye su función de bienestar individual en relación a las variables I1, I2, I3, y él también le da una importancia a no contagiarse, no morirse de COVID. Llamémosle I4, y así hasta IN. Obviamente, como podemos ver, él no tiene por qué ordenarlas en su función de bienestar de la misma manera que yo. Además, las variables dentro de su función de bienestar pueden ser completamente diferentes o muy diferentes a las mías, o tener algunos puntos en contacto con los míos. Y él va a tratar de maximizar su función de bienestar, también sujeto a una restricción presupuestaria que no va a ser igual a la mía. Entonces vemos que su proceso de maximización es totalmente diferente al mío. Vamos a un tercer ejemplo, y es el último, no lo voy a aburrir. Imaginémonos que hay un señor Z. El señor Z tiene otros gustos, otras preferencias, otras habilidades. Entonces construye su función de bienestar social en relación o a partir de variables totalmente diferentes. Llamémoslo Z1, Z2, Z3. A Z4 es la importancia que él le da a no contagiarse, no morirse de COVID, hasta ZN. Obviamente Z1, Z2, Z3, Z4 son diferentes a I1, I2, I3, I4, que a su vez también son diferentes a X1, X2, X3, X4. Y este señor Z, a la hora de dar una importancia relativa a las diferentes variables dentro de su función objetivo,
seguramente las va a ordenar de manera totalmente diferente al señor X, que soy yo, y al señor Y tiene, como ya dije, otras variables. Y a su vez también tiene otra función de restricción presupuestaria. En consecuencia, él va a maximizar una función de bienestar totalmente diferente, sujeta a una restricción totalmente diferente. Está claro que, redondeando, lo que es importante para mí es diferente a lo que es importante para Y, que a su vez también es diferente a lo que es importante para Z. Y cuando tenemos puntos en contacto y nos importan lo mismo, o las mismas variables, no le tenemos que dar la misma importancia relativa ni ponerlas en el mismo orden. ¿Y qué va a suceder? Cada uno de nosotros en nuestra vida de todos los días vamos a actuar, vamos a partir de nuestras diferentes habilidades, intereses, a partir de nuestra diferente división del conocimiento, vamos a transformar nuestro entorno mediante diferentes acciones distintas entre nosotros para propiciarnos diferentes medios para alcanzar diferentes fines, o los mismos fines, mejor dicho, pero a partir de diferentes medios. ¿Ok? Bueno, y está claro que nada de esto se puede sumar. ¿Qué está pasando con esto del COVID? Vienen los políticos. Y los políticos dicen, con su fatal arrogancia, dicen, yo sé lo que quiere toda la sociedad. Toda la sociedad tiene una función de bienestar social. Yo la conozco. Yo sé cómo alcanzarla. Yo sé cómo tengo que tocar los instrumentos de política, con qué fuerza, con qué intensidad, para maximizar la función de bienestar social que yo, el político, acabo de definir y que yo asumo que es la de todos ustedes o nosotros juntos. Y es así que los políticos definieron una función de bienestar social con una sola variable. Para ellos se maximiza el bienestar social minimizando la cantidad de contagios y de muertes de COVID-19. Ellos, en su fatal arrogancia, asumen que a todos nosotros la variable que más nos importa, sino la única que nos importa, es no contagiarnos de COVID o no morirnos de COVID. Entonces, ellos asumen que nuestro bienestar social se maximiza minimizando los contagios y muertes de COVID, haciendo que nadie se contagie, haciendo que nadie se muera. Entonces, ¿cómo? No hay manera de evitar eso porque no hay vacuna, los avances tecnológicos todavía no permiten minimizar los contagios ni la muerte de COVID-19, los políticos se encuentran ante un gran problema. Los políticos inventan con su fatal arrogancia una función de bienestar social que, como ya expliqué, nunca puede existir, pero ellos se arrogan la fatal arrogancia de definirla y decir es que ustedes no se contagien ni se mueren de COVID, así se maximiza la función de bienestar social. Pero no tienen con qué ir detrás de ese objetivo de maximizar esa función objetivo, minimizando los contagios y
las muertes. Entonces, ¿qué hacen los políticos fatalmente arrogantes? Los políticos fatalmente arrogantes lo que hacen es encerrarnos a todos y coartar nuestros derechos naturales. ¿Por qué? Porque al encerrarnos a todos, procurando maximizar la función de bienestar social que ellos crearon, que se maximiza minimizando los contagios y las muertes, y como esa minimización de los contagios y las muertes solamente en forma errónea piensan que la pueden lograr porque no tienen con qué hacerlo de otra manera que encerrarnos a todos, lo que en realidad están haciendo es impidiendo que yo, el agente económico X, en función de X1, X2, X3 y X4, pueda maximizar mi función de bienestar individual. A su vez, encerrando al señor Y, hacen que el señor Y no pueda maximizar su función de bienestar individual corriendo detrás de lo que él valora en sus curvas de indiferencias y conjunto relevante de opciones para él, que son I1, I2, I3, I4 y N. Y lo propio hacen con el señor Z, impidiéndole maximizar su función de bienestar individual. Z, en realidad, lo que están haciendo los políticos es avanzar sobre los derechos naturales de todos nosotros. Están delinquiendo contra nuestro derecho natural. Nos están impidiendo ir detrás de la maximización de nuestras funciones de bienestar individual, no dejándonos propiciarnos nuestros medios, que no nos podemos propiciar solamente haciendo lo que sabemos hacer, que no es otra cosa que a partir de nuestra propiedad privada primogénita, nuestro cuerpo, a partir de nuestra fuerza de trabajo y a partir de nuestros conocimientos, de nuestras habilidades y gustos, que son todos diferentes, el del escultor es esculpir, el del cantante cantar, el del actor actuar, el del economista asesorar económicamente y financieramente, nos impiden a cada uno y a todos nosotros, uno por uno, transformar nuestro entorno para hacernos los medios, que son todos diferentes, para sobrevivir, vivir, desarrollarnos y progresar, hundiéndonos en cada vez más la miseria ética, moral, intelectual, física. Y esto es importante porque aparte cuanto más tiempo lo hagan, dentro de nuestra función de bienestar social, en términos de importancia relativa, esa variable que para mí era X4, para el señor Y era Y4 y para el señor Z era Z4, que era la importancia que cada uno de nosotros le dábamos a no contagiarnos o no morirnos de COVID. Paradójicamente, a medida que pasa el tiempo, nuestra valoración subjetiva de la importancia que le damos a no contagiarnos de COVID o morirnos de COVID baja. Esto se entiende muy fácilmente con el ejemplo del señor prehistórico en la cueva. El señor prehistórico en la cueva, cuando aparece un león, se encierra en la cueva. Y al principio le da mucho valor a no salir de la cueva, porque sabe que si sale de la cueva, hay una probabilidad importante que el león se lo coma. Ahora, a medida que pasa el tiempo, sabe que quedándose en la cueva tiene la certeza que se va a morir, porque no puede comer, no puede alimentarse, no puede transformar su entorno para hacerse de los medios para alcanzar sus fines, que son sobrevivir, vivir, desarrollarse y progresar. Entonces le va perdiendo el miedo al león y empieza a cotejar la posibilidad de tomar el riesgo
y cada vez en forma creciente de enfrentar el león, porque sabe que si no lo enfrenta se muere. Entonces esto es muy importante verlo. Pero hay una cosa que es más importante ver. ¿Por qué los políticos construyen esa errónea función de bienestar social? Esa errónea función de bienestar social que construyen, que ellos pretenden decir mentirosamente que maximizan nuestro bienestar social, minimizando los contagios y muertes de COVID, en realidad es una patraña, es una mentira, es una inmoralidad y una falta de ética. No solamente porque es un error científico y una estafa intelectual. ¿Por qué es un error científico y una estafa intelectual? Porque ya les dije, esa función de bienestar social no se puede construir nunca. Pero es más grave el problema. Es una patraña, una estafa moral. ¿Por qué? Porque nos están mintiendo. Los políticos son seres humanos, igual que nosotros. Entonces, ellos persiguen su propia maximización de su propia función de bienestar. Y los políticos, dentro de su función de bienestar, si no, no se dedicarían a la política, ¿qué está primero por arriba de todo? El poder. Entonces, ellos maximizan su función individual de bienestar, maximizando su poder. ¿Y cómo maximizan su poder? Quedándose en el poder, ganando elecciones. Entonces acá se empieza a ver la verdad de la milanesa. Ellos, en realidad, están persiguiendo minimizar los contagios y las muertes de COVID porque con eso piensan que maximizan su función de bienestar individual. Ellos piensan que si nadie se contagia y si nadie se muere, ellos se van a quedar en el poder, porque en realidad lo que ellos construyen dentro de su función de bienestar, ¿qué es? Es que tienen que minimizar los contagios y las muertes de COVID porque ellos piensan que si hay muchas muertes de COVID y muchos contagios, nadie los va a votar en las elecciones y van a perder las elecciones y se van a tener que ir del poder. Entonces no van a poder alcanzar su propio bienestar. Del otro lado, ellos pretenden minimizar los contagios y las muertes de COVID porque piensan que minimizando eso van a ser votados, se van a quedar en el poder y entonces van a poder maximizar su función de bienestar individual. Ahora bien, ¿cuál es el problema de esto que les estoy marcando, señores? Es que son unos inmorales, una falta de ética. Y acá se cierra el círculo de los políticos, que son la famosa víbora que se muerde y se come su propia cola, su propio cuerpo. ¿Por qué? Porque ellos se autoinventan como esenciales. Entonces ellos crean dos categorías de individuos. Individuos de primer clase, que son ellos, que son los individuos que pueden perseguir la maximización de su propia función de bienestar individual, que es quedarse en el poder. Y ellos persiguen esa función de bienestar individual de cada uno de ellos. ¿De qué manera? A costa de nosotros, a costa de no dejarnos maximizar
nuestra función de bienestar individual a cada uno y a todos nosotros. Seguramente varios de ustedes se dan cuenta y me entienden lo que estoy diciendo. Muchos tal vez no. ¿Y cuál es el problema de esto? ¿Por qué sucede esto? Por el adoctrinamiento. Los políticos saben que para salirse con la suya, que para maximizar su función de bienestar individual de cada uno de ellos, que es quedarse en el poder, lo deben hacer a costa nuestra, que nosotros no podamos maximizar la nuestra. Ahora bien, lo lógico es que nosotros nos quejemos si no nos dejan maximizar cada una de nuestras funciones de bienestar. ¿Y cuál es la única receta para que no nos quejemos y no hagamos lío? Impartir el miedo y el pánico. Y acá es a donde entra en juego los cortesanos de los burócratas del Estado, que por los medios de comunicación masivos transmiten el miedo y el pánico a todos los ciudadanos, para que los ciudadanos, cada uno de nosotros, nos quedemos en el molde, calladitos la boca, sin procurar perseguir la maximización de nuestras funciones de bienestar individual sujeto a una restricción. Y consumamos que hay una función de bienestar social, que es la que hay que alcanzar. No dejándonos ver que es un error científico, una patraña intelectual, una estafa moral, que en realidad esconde que los políticos están persiguiendo la propia maximización de sus funciones de bienestar. Bueno, señores, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos la próxima semana con más Economía al Cuadrado y espero que les haya gustado el programa de hoy. Gracias. Somos Canal 22. Renovamos nuestros estudios.